Buenos días a todas, a todos los colegas por las distintas redes, por Zoom, por Facebook que nos acompañan. Voy a presentar a nuestra compañera Carmen Cariño Trujillo, quien esta mañana nos va a compartir su experiencia, su lugar en el mundo, cómo lo concibe y también cómo lucha desde diferentes espacios. Voy a leer un poco, voy a comentar, pues, quién es Carmen Cariño Trujillo. Carmen Cariño es Ñu Sabi, originaria de Chila de las Flores, México, campesina, socióloga rural y tiene también la formación en la maestría en desarrollo rural. Es doctora en ciencias antropológicas por nuestra alma mater, ¿verdad? La UAM Iztapalapa. Actualmente ella es docente en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. También es integrante del Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feministas, conformado por pensadoras, activistas indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, República Dominicana, Colombia, Chile, Bolivia, Perú. También es estudiante, aprendiz también como nosotras, de la Escuelita Zapatista y activista vinculada a luchas y movimientos sociales en defensa del territorio. Carmen ha escrito diferentes artículos en revista y artículos en libros relacionados a su tema sobre feminismos decoloniales. Voy solo a citar algunos de los más recientes, pues que marcan la ruta, el camino que ella viene trazando. Tenemos el trabajo de En tiempos de crisis, fortalecer el vínculo con la tierra porque somos de la tierra, ¿no? Este es un artículo de revista. Tenemos otro título también muy lindo, Colonialidad del poder y colonialidad del género, sin pensar las luchas de mujeres indígenas en Abya Yala desde los mundos en relación. Esto es en la revista de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Otro artículo, Con los pies en la tierra y por la vida, apuestas anticoloniales y decoloniales de mujeres indígenas campesinas en México. Y otro trabajo también muy importante, pues que es referencia para quienes venimos trabajando otras pedagogías en el trabajo, en la compilación que hace Catherine Walsh de pedagogías decoloniales. Tenemos el trabajo de Carmen que se llama Pensar, Sentir y Hacer Pedagogías Feministas Decoloniales, Diálogos y Puntadas. Estos solo son algunos trabajos que cito para que quienes nos estén escuchando tengan pues un poco la idea de estas veredas, de estos caminos que viene trazando Carmen. Bienvenida a este espacio de celebración, bienvenida también a este encuentro que es más que necesario, ¿verdad? Siempre reivindicar las luchas y repensar y resentirnos desde también nuestro quehacer académico en este espacio y en esta defensa de este territorio que nos sostiene, que nos da fuerza, que nos reivindica y que también nos necesita. Voy a pasar el uso de la voz a Carmen. Bienvenida y gracias por estar en este espacio. Para mí es un honor presentarte, la verdad. Muchas gracias, Zulma. Muchas gracias a todas, a todos. Pues primero quisiera felicitar, ¿no? Felicitar en nuestros pueblos los 15 años se festejan a lo grande, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco en estas condiciones, pues no se puede, pero bueno, se hará lo posible. Yo creo que se está haciendo todo lo posible y que el próximo año, pues, será una fiesta grande, ojalá sea posible también, porque 15 años hay que celebrarlos, ¿no? Son 15 años de mucho trabajo, seguramente
con muchos problemas, ¿no? Que han tenido que enfrentar. Pero estamos aquí, están aquí y estamos celebrando ese trabajo que al final, pues siempre trabajar en colectivo implica enfrentar situaciones, o sea, no es perfecto, no es totalmente armónico, ¿no? Seguramente habrá ahí muchas cosas que seguir trabajando, que seguir resolviendo, pero se ha llegado a los 15 años. Y eso me parece que hay que celebrarlo. Yo agradezco mucho poder estar también en esta celebración, que bueno, además me encantaría poder estar también allá con ustedes en el centro. Seguramente habrá oportunidades, pero mientras yo desde acá les envío un abrazo a todas, a todos, esperando que pues que sean 15 años más y 30 años más y 45 años más y así, ¿no? Bueno, después también pues agradecer la invitación para poder compartir alguna de estas, pues de las ideas, de las reflexiones que he venido pensando en colectivo, que he venido pensando a nivel familiar, a nivel de la parcela, ¿no? A nivel de distintos espacios. Y eso quisiera partir desde ahí, ¿no? Desde donde yo voy a compartir un poco estas reflexiones. Sin duda, el lugar desde donde yo estoy compartiendo es desde mi origen ñusabi, campesino o mixteco, como mayoritariamente se conoce a nuestro pueblo, pero es ñusabi, nos autonombramos ñusabi, el pueblo de la lluvia. Y mucho de esto, de forma fundamental, ¿no? Que quiero compartir aquí, y esas reflexiones que haré aquí, pues son de las enseñanzas de mis padres, madres, abuelas, abuelos, tíos, tías, hermanas. Son aprendizajes desde el surco, desde la milpa, del traspatio, de la fiesta, de los tequios, todos estos como una fuente muy valiosa de conocimiento que hoy en día reivindico y reconozco profundamente, pero también quiero decir que no siempre fue así, ¿no? Aun cuando yo crecí viendo cómo mis padres amaban su trabajo, ¿no? Disfrutaban su trabajo campesino, también crecí en un ambiente que era muy adverso a ese ser campesino, ¿no? La década, o sea, mi infancia, mi adolescencia, la década de los 90, fue de mucha presión por dejar de ser campesino, como ha sido históricamente, pero esa década fue brutal para nuestros pueblos porque comenzaron a verse los efectos del Tratado de Libre Comercio, del neoliberalismo, y eso llevaba a que la gente, y sobre todo los adolescentes jóvenes de mi edad, tuvieran la mirada puesta en el norte, ¿no? Una mirada en la que se generaba y se alimentaba también una vergüenza por ser de origen campesino, por esa relación con la tierra, ¿no? Por eso digo que hoy la reconozco profundamente y la reivindico, porque a nosotros se nos enseñó a que había que dejar de ser campesinos, ¿no? Que había que estudiar para ser alguien en la vida, ¿no? Entonces, hoy puedo decir que yo estoy totalmente fortalecida con esa raíz que me acompañó siempre, porque por eso fue que yo al final, cuando decidí salir de mi comunidad para ir a la universidad, pues opté por la sociología rural y después me fui a la maestría en desarrollo rural en la UAM Xochimilco, y de ahí siempre, o sea, siempre ha sido un estar en mi comunidad, estar en mi pueblo y buscar también esos otros espacios que yo necesitaba para poder encontrar otras reflexiones, que al final no las encontré en la universidad, pero sí fue un referente para contrastar y preguntarme el por qué. Bueno, otra parte muy importante de mi aprendizaje tiene que ver con el seguir los pasos del zapatismo, ¿no? Del movimiento indígena en general, pero en específico el movimiento zapatista, que yo era pues casi una niña, una adolescente para el 94, pero que sobre todo gracias a Betty Cariño, mi hermana, yo pude tener acceso a los comunicados zapatistas, ¿no? Los primeros, desde 3, 4 de enero,
porque cada 15 días, cada mes que ella venía, porque ella estaba estudiando en Tehuacán, Puebla, ella me traía los periódicos de la jornada en la que yo podía leer esos comunicados y los analizábamos juntas, y entonces para mí ese vínculo que ella me creó con el zapatismo y con el movimiento indígena, pues ha sido algo que me ha alimentado a lo largo de mi vida. Y bueno, la lucha de los pueblos, la lucha de las mujeres indígenas y campesinas en este contexto, pues también ha sido una referencia fundamental. Otra vertiente muy importante de mi pensamiento tiene que ver con un acercamiento, un conocer, ¿no?, a lo que se ha nombrado como el giro descolonial. En específico su vertiente, una de las vertientes del feminismo descolonial, porque también hay varias vertientes dentro del feminismo descolonial. Una de las vertientes que justo es la que tiene como referente importante el feminismo negro de los Estados Unidos, el caribeño, del sur del continente. Tiene también como referencia el feminismo chicano, de color, que también estos feminismos a su vez también tienen vínculo con feminismos africanos, y este feminismo descolonial, ¿no?, también se alimenta de una forma muy importante de las luchas de las mujeres, de los aportes de mujeres indígenas, que yo he insistido mucho también en esta vertiente de feminismo descolonial, en los aportes de las mujeres indígenas, campesinas, rurales, que no se reconocen como indígenas, ¿no? Y considero que ese es un aporte fundamental para la construcción misma de este feminismo descolonial, aunque muchas de estas compañeras no se nombren ni nos nombremos, ¿no? Eso también es importante decir. Yo no me reconozco como feminista, aunque retomo parte de algunos feminismos, ¿no? Mi raíz no es esa, ¿no? Mi raíz es otra, son estas otras luchas que yo les comentaba, y en donde hay muchas mujeres, donde yo me he encontrado con mujeres que luchan, que cuestionan el sistema capitalista, patriarcal, racista, y no necesariamente se nombra como feminista, ¿no? Entonces yo coincido más con esa postura. Bueno, con el feminismo descolonial, con el feminismo comunitario, también comparto algunas cosas con las compañeras feministas comunitarias, pero no comparto algunos planteamientos, sobre todo uno de los planteamientos que iremos desarrollando un poco acá, ¿no?, tocando un poco acá en el desarrollo de la presentación, aunque comparto muchas cosas, coincido en ellas en muchos sentidos. Hay un punto central en el que tomo mi distancia, ¿no? Bueno, quiero entonces partir ya entrando a la presentación de hoy, a lo que quisiera compartirles hoy. Quiero decir que, bueno, que en esta reflexión parto de la premisa de que la colonización europea que inicia en 1492, bueno, antes quiero decir, ¿no?, creo que algo es muy importante decirlo, que el título de esta presentación la he nombrado Colonización de la vida y resistencias desde mundos en relación. Bueno, entonces yo digo que parto de la premisa de que la colonización europea que inicia en 1492 ha significado la colonización de la vida y que ha buscado desde distintos medios, siempre o casi siempre violentos, ¿no?, esa colonización. La imposición de un mundo que aparece como fragmentado, ¿no?, o que busca construirlo como fragmentado. Considero que el mundo moderno, colonial, capitalista, patriarcal, eurocentrado, es un mundo de la fragmentación. Así, a partir de la colonización europea, la vida de los pueblos colonizados fue brutalmente interrumpida y violentamente reformulada también, ¿no? Es decir, la colonización marca un quiebre, y ese quiebre va a generar la fragmentación, ¿no?, la va a apostar por la fragmentación de la vida.
El mundo colonial impuesto por Occidente entonces tendrá como base la fragmentación del tejido de la vida, una fragmentación que se va a mostrar, ¿no?, dicotómica y jerárquica para los distintos ámbitos de la vida social, ¿no?, y en general los distintos ámbitos de la vida. Ya seguramente se ha señalado, y es algo que han trabajado ustedes, esta cuestión de la fragmentación dicotómica y jerárquica, en donde se construye, ¿no?, siempre en relación, ¿no?, donde se construye lo humano respecto a lo no humano, ¿no? La idea de humanidad se va a construir en la medida que se construye lo no humano. El hombre respecto a la naturaleza también, ¿no? El hombre se constituye como hombre, como humano, otra vez, en relación a algo que no lo es, que será la naturaleza. La relación civilizado-salvaje forma parte de esta misma construcción dicotómica y jerárquica. La idea de sujeto-objeto, sujeto de conocimiento, objeto de conocimiento, gente de razón, gente de costumbre, racional, irracional, civilizado, primitivo, individuo, comunidad, moderno, tradicional, privado, público, hombres, mujeres, machos, hembras, por otro lado, ¿no? Estos son, digamos, que algunos ejemplos, ¿no? Estas múltiples separaciones, ¿no? En estas múltiples separaciones, Europa, ¿no?, a partir de esto, Europa se va a atribuir, ¿no?, el lugar de privilegio, ¿no?, el lugar más alto de esa jerarquía. Se va a atribuir también disciplina, creatividad, pensamiento abstracto, objetividad, ¿no? La humanidad estará del lado de Europa, ¿no? Y en ese sentido, este pensamiento europeo, esa epistemología y esa ontología de Occidente europeo, se va a constituir a sí misma, ¿no?, dentro de estas dicotomías, como autosuficiente, ¿no? Europa se considera como autosuficiente, no necesita de nadie más, ¿no? Aura Cumes, por ejemplo, lo llamará el mundo del uno, ¿no? Que va a fortalecer justo, ¿no?, que se va a basar dentro de esa dicotomía y que se va a colocar, ¿no?, dentro del lugar del privilegio. Mientras que el lugar para los colonizados, ¿no?, dentro de esa jerarquización de la vida, será el lugar de lo prerracional, de lo espontáneo, de lo imitativo, de lo empírico. Son pueblos, son considerados los pueblos colonizados como pueblos dominados por el mito. Estos pueblos también se colocan o son colocados en un lugar de subordinación cognitiva, en el lugar de la no simultaneidad, ¿no?, es decir, la no contemporaneidad. Son pueblos atrasados, son pueblos reprimidos, ¿no?, en relación a los pueblos avanzados, desarrollados, que ocupan Europa, ¿no?, que sería ocupado por Europa. Esos pueblos, al ser atrasados, al ser primitivos, pues tienen una incapacidad de conocer y de producir conocimiento, según esta clasificación. Es de esta forma como los pueblos colonizados serán expropiados, despojados territorial, epistémicamente y ontológicamente. Y ese despojo llevó y condenó otras formas de conocer y ser de los pueblos colonizados, y por eso fueron sus conocimientos construidos como pasados, creencias, ¿no?, ideas del diablo, ¿no?, la barbarie, los identificaba, digamos, ¿no? Y esa modernidad, esa forma de pensar, esa fragmentación del mundo, esa dicotomización jerárquica de la vida, va a ser impuesta a través de un amplio despliegue de frailes, administradores imperiales, sacerdotes, monjes, exploradores, misioneros, que fueron los que se encargaron de difundir, digamos, estas ideas y de ir despojando también a los pueblos, ¿no?, de la tierra, pero también de esa capacidad, ¿no?, de esa posibilidad de reconocerse como humanos también, ¿no?, en todo ese proceso de deshumanización. Y bueno, la ilustración también, ¿no? Siglos después, la ilustración va a jugar un papel que va a fortalecer este discurso, que va a fortalecer esta forma de ver este mundo, esa construcción del mundo,
a partir del proyecto científico colonial europeo, ¿no? Ahora la ciencia ocuparía un lugar que además se atribuye la objetividad y la neutralidad. La ciencia, negando su lugar de enunciación, se encargará de nombrar, de renombrar, de anclar esas ideas, ¿no? De fortalecer en el discurso colonial, en la epistemología colonial, esas ideas en lo que la ciencia asumirá ese papel, ese control epistémico del mundo, como le llama Santiago Castro Gómez, a través de los varones ilustrados, sobre todo, ¿no? Eso que le llama también varones ilustrados. Entonces aquí quisiera recuperar algunas pequeñas ideas, ¿no? De estos varones ilustrados respecto a cómo va construyéndose esta idea y cómo el papel justo de la ciencia tiene un lugar fundamental en la construcción de esta colonización del mundo. Bajo la mirada imperial, como le llamará la pensadora maorí Linda Tujingway, ¿no? Dice entonces que esa mirada imperial se construye a partir de la idea de la existencia de sociedades primitivas, ¿no? En este caso, pues los pueblos de Abya-Yala, ¿no? Los cuales se sostienen de la escasez, ¿no? Y hay una idea de la escasez que va a estar descrita por cronistas, por aventureros, viajeros. A pesar de la gran abundancia que hay en los territorios, se plantea la idea de la escasez y se sorprenden, ¿no? Porque la gente, la gente en estos territorios se contentaban con trabajar lo suficiente para obtener aquello que necesitaban, ¿no? Esto era inconcebible desde la lógica moderna colonial europea. Autores, por ejemplo, como Luke, señalaban, ¿no? Que en tiempos primitivos todo el mundo era una especie de América, en condiciones todavía más extremas de las que ésta ofrece ahora, puesto que no se conocía en parte alguna nada parecida al dinero, ¿no? Esta idea de cómo se construye la idea de lo primitivo a partir de una lógica, pues a partir del dinero, ¿no? A partir de esta lógica capitalista que coloca el dinero en un lugar preponderante o privilegiado. Otros autores también dirán que, por ejemplo, Jacques Turgot señalará que América es, digamos, el ejemplo de la primera época de la humanidad. Dice, en la que los hombres vivían sumergidos en el caos de las sensaciones. El lenguaje no era capaz de articular ideas abstractas y las necesidades básicas eran suplidas mediante una economía de subsistencia. Esto para ilustrar, digamos, un poco esa concepción que se va teniendo de lo que es América y de cómo eso se va estableciendo como un discurso hegemónico que va colonizando el imaginario también. Dice también Jacques Turgot, una ojeada a la Tierra, esto es una cita textual, una ojeada a la Tierra nos muestra hasta hoy día la historia entera del género humano, al exponer los vestigios de un tránsito y los monumentos de los diversos grados por los que ha pasado, desde la barbarie, que aún subsiste en los pueblos americanos, hasta la civilización de las naciones más ilustradas en Europa. Ay de mí, dice, nuestros antepasados, que precedieron a los griegos, se asemejaron a los salvajes de América. Y bueno, así podemos encontrar, ¿no?, en esos teóricos, pensadores de la Ilustración, toda una serie de calificaciones, descalificaciones, que van construyendo a partir de un lenguaje científico, ¿no?, avalado por la ciencia, esta construcción de inferioridad del otro. Entonces, el objetivo de Occidente a través de la ciencia moderna también será doblegar técnicamente las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Con todo esto lo que había que hacer era doblegar a la naturaleza, no solo deshumanizar a la gente de estos territorios, ¿no?, colocarlos en el lugar de la barbarie, sino también doblegar técnicamente a la naturaleza, organizar racionalmente el trabajo,
pasar de la economía doméstica de subsistencia a la producción para el mercado, y de esta forma pues civilizar al otro, imponiendo, despojando, arrancando, fragmentando los mundos de vida de estos considerados como incivilizados. Y ahí creo que es importante también resaltar esto, que me parece un eje fundamental en la construcción de esa imposición, de esa colonización de la vida, que tiene que ver con la construcción de la idea de humanidad, ¿no? Quiero hacer un poco de énfasis aquí, porque la idea del humano se construye en relación con lo no humano, ¿no? Si hay humanos es porque no hay humanos, ¿no? Y esa construcción de humanidad, ¿no? Esa categoría de la humanidad, será una categoría que será atribuida a una parte de esa población, ¿no? de la gente en ese momento. En este caso sería al hombre blanco, colonizador, ¿no? Al colonizador, sería considerado como plenamente humano, en la medida que es propietario, en la medida que es heterosexual, ¿no? En la medida que es europeo. En esta clasificación, las mujeres también ocuparán un lugar de subordinación, sobre todo las mujeres del colonizador, ¿no? Las mujeres de origen europeo, ocuparán también un lugar de subordinación, pero al final de cuentas podrán tener la capacidad, ¿no? De ser consideradas como humanas en la medida que comparten, digamos, el privilegio de raza. Aunque sin duda hay un proceso ya de construcción de género profundamente violento, que se va a mostrar ya para esos momentos como algo que ya se ha practicado en Europa, que tiene que ver con lo que se conoce como la quema de brujas, ¿no? Y hay un proceso de persecución de las mujeres, sobre todo, aunque también habrá varones, pero sobre todo serán mujeres, y eso es algo también muy importante que señalar, ¿no? Sobre eso, pues Silvia Federici ha trabajado mucho, ¿no? Para plantear cómo estos procesos de colonización se ensayan, digamos, en Europa sobre el cuerpo de las mujeres. Pero cuando llegan, ¿no? Cuando los colonizadores llegan a estos territorios, las mujeres van a ocupar un lugar que estará por encima de los colonizados, aun cuando este sea inferior a los varones, a los colonizadores, ¿no? Bueno, entonces esta idea de humanidad también estará sustentada, digamos, basada en la idea de que se es humano porque se es hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios hay que tener alma, ¿no? El alma va a ser un elemento importante para decidir quién sí puede considerarse como humano y quién no. Y en ese sentido, los no humanos serán considerados pues, seres sin alma. Entonces, al ser considerados seres sin alma, estará justificada la masacre, el exterminio, el genocidio. Ese discurso entonces entre humano y no humano conviene también a esos intereses, ¿no? Porque entonces pues, no se está matando a nadie porque se mata al prójimo. Pero si ese otro no es el prójimo, entonces no hay delito que perseguir, ¿no? O sea, no habría. Y forma parte también de los debates de Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas en la controversia de Valladolid, ¿no? Ese ser humano, ese no humano, se construye también como incapaz de pensar, de razonar, es un ser sin alma, como decíamos, también es un ser sin historia, sin escritura, sin conocimientos. Así pues, se va estableciendo, ¿no? Una colonialidad del poder, como se ha llamado también desde Aníbal Quijano, sobre todo, que va a introducir esta clasificación social universal y clásica de la población del planeta en términos de la idea de raza, ¿no? La raza basada también en esa construcción entre la idea de lo humano y lo no humano, ¿no? En la medida que va a imponer la relación de superioridad e inferioridad establecidas en esas dos categorías, pero además que va a permear todos los ámbitos de la vida social, y será base. Esto es fundamental para entender estas otras clasificaciones dicotómicas y jerárquicas que veíamos en la primera parte.
Bueno, esa construcción colonial del poder está directamente relacionada con la imposición de un sistema moderno colonial de género. Este sistema moderno colonial de género, como lo ha planteado, como lo va a plantear María Lugones, que es una feminista de color de los Estados Unidos y que es, digamos, como el referente, uno de los referentes más importantes del feminismo descolonial, ¿no? Planteará la existencia, ¿no? La imposición también, que junto con la colonialidad del poder, traerá la colonialidad del género, ¿no? Como la imposición de un sistema moderno colonial, y ella en su planteamiento recurrirá de una forma muy importante al planteamiento de Oyeron Kiyogumi, que es una pensadora africana de origen yoruba. María Lugones planteará que desde el inicio del periodo colonial, los colonizados considerados como no humanos no podrán ser considerados como hombres y mujeres, en la medida que el género solo puede existir entre los humanos, ¿no? Eso retomando también Oyeron Kiyogumi. Y dice, es con la colonización capitalista eurocentrada como se introducirán diferencias de género donde anteriormente no existían. Esto implicará la subordinación de las hembras en todos los sentidos, lo cual no existía en los territorios colonizados. Y ahí tiene que ver mi distanciamiento también con el feminismo comunitario, ¿no? El feminismo comunitario habla, por ejemplo, o parte del entronque de patriarcados. El feminismo comunitario argumenta que la colonización trajo un tipo de patriarcado colonial que se fusiona, que se cruza y que se refuerza con el patriarcado ancestral comunitario. Desde estas posturas, con las que yo coincido más, ¿no? El planteamiento de Oyeron y el planteamiento de María Lugones, así como el planteamiento de Aura Cumes, también Aura Cumes estaría en este lugar, y otras compañeras indígenas, afrodescendientes que también coinciden con esto, se señalaría eso, ¿no? Que el género fue una imposición colonial, ¿no? Una imposición del patriarcado colonial, porque el género no era un principio organizador en las sociedades antes de la colonización, ¿no? Como lo va a demostrar la misma Oyeronki para el caso del pueblo yoruba. El género entonces era una herramienta de dominación colonial. Las mujeres son, y en ese sentido se construirá la idea de que las mujeres son aquellas que no poseen pene, no tienen poder, no pueden participar en la arena pública, y nada de eso era cierto en el cuerpo, digamos, en estas, Oyeron que le llamará anahembras, ¿no? Porque la clasificación, digamos, estará en función de una cuestión anatómica, ¿no? No generizada, sino más bien la diferencia será anatómica y no generizada, y el género, al no ser un principio organizador de la sociedad, en realidad, por ejemplo, en el caso de la sociedad yoruba, el elemento organizador de la vida era la edad, no era el género, no era porque era hombre o porque era mujer, sino por ese lugar en el linaje, ¿no? Con la introducción del género en los territorios colonizados hay una exclusión de las mujeres de la recién creada esfera pública también, ¿no? La invención de las mujeres entonces será una parte fundamental del proceso de imposición del sistema moderno colonial racista patriarcal, ¿no? Esta idea de invención de las mujeres es algo que desarrolla profundamente y de una manera muy brillante Oyeron Kiyogumi en este libro que así se titula La invención de las mujeres. Entonces, bueno, la emergencia de la mujer como una categoría reconocible, definida anatómicamente y subordinada al hombre en todo tipo de situación, resultó en parte la imposición de un estado colonial patriarcal para las mujeres de los territorios colonizados, ¿no? Sin duda. La colonización fue un proceso dual de inferiorización racial y de subordinación de género, ¿no? Uno de estos primeros logros del Estado colonial fue, dice Oyeron Kiyogumi, la creación de la idea de mujeres o de la categoría de mujeres. Así, pues, entre los procesos cruciales de colonización, de esta colonización de la vida, encontramos la deshumanización, la invención de las razas, la invención del género, ¿no? Que inferioriza a las mujeres, que inferioriza a la tierra, que inferioriza a los seres que habitan, ¿no? A las personas que habitan esos territorios.
Y con esto vino, ¿no? Con todo este proceso, ¿no? de anulación del otro, la colonización viene a desestructurar el mundo de los pueblos de Abya Yala, a romper los procesos, las formas y modos de vida, la organización, la historia, las lenguas, las relaciones sociales, la espiritualidad, las formas de pensar, las formas de sentir, las formas de estar, las formas de actuar en el mundo, ¿no? Las formas de construir ese mundo. Y esa colonización se ha sostenido matando, explotando, sometiendo por la fuerza, pero también se ha impuesto, se ha buscado imponer a partir de un control ideológico, ¿no? Para construir esa representación del mundo que le garantice el dominio, ¿no? Y esto, bueno, no solo lo reproducen las personas, ¿no? Que están en el lugar de privilegio, sino también ahí entra, pues, cómo se reproduce, una vez que las ideas se van imponiendo, cómo los distintos individuos pues, van reproduciendo también, ¿no? Y ahí encontramos esta idea de la colonialidad, ¿no? Pero esta idea de la colonialidad no solo está en la mente de las personas, sino también en los hechos, en las prácticas, está en las instituciones, está en las leyes, en los códigos, en las universidades, en los planes de estudio, en nuestras prácticas, en nuestras formas de hacer, de pensar en el mundo. Y bueno, frente a esta colonialidad de la vida, ¿no? que se muestra en múltiples ámbitos, en múltiples espacios, en múltiples relaciones, yo he pensado pues que hay una resistencia, que existe una oposición a partir de la existencia de mundos en relación, ¿no? Que frente a este mundo de la fragmentación, frente a este mundo de la división dicotómica, jerárquica, existe, resiste y sobrevive un mundo, o muchos mundos, que se encuentran profundamente interconectados y en donde esas dicotomías y esas jerarquías no rigen, digamos, esas relaciones, ¿no? Aunque estén presentes justo por ese proceso de colonización, ¿no? En el fondo, lo que sostiene esos mundos de vida es la existencia de saberse parte de una red, de un tejido de la vida, como llaman también las compañeras mayas, ¿no? La red de la vida, que es lo que va a ser, digamos, el contrapeso, digamos, a ese mundo del colonizador, ¿no? A ese mundo de la fragmentación. Y esos mundos en relación existían previo a la colonización y existen a pesar de la colonización, ¿no? A pesar del Estado, ¿no? A pesar del sistema que fragmenta la vida y que ha querido imponer, ¿no? A pesar de las políticas, a pesar de los discursos, a pesar de esa lógica, esos mundos existen. Y esos mundos se construyen y entienden la vida justo a partir de una epistemología y una ontología relacional, una forma de entender el mundo en relación y de hacer el mundo cotidianamente, de sostener ese mundo, esos mundos en relación, que se cultivan, que se alimentan cotidianamente a partir del cuidado, de la reproducción, de las múltiples relaciones, como un tejido complejo que sostiene la vida, de la gente, de los animales, de las plantas, de los seres tierra, como le llama Marisol de la Cadena, y de todo lo existente en la medida que, como dicen los tojolabales, todo tiene corazón. En esos pueblos que piensan y hacen vida desde el cuidado y el fortalecimiento de la interrelación con todo lo existente, es ahí donde se encuentran esos mundos en relación. Y en ese sentido estamos hablando no de una práctica cultural, sino de mundos otros que parten de otras referencias radicalmente distintas a la racionalidad moderna colonial. Esos mundos se entienden y se construyen en relación y en parentesco con plantas, animales, seres tierra, los muertos, los vivos, ¿no? Y lo podemos ver en los mitos de origen, pero también lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, en nuestras comunidades, ¿no? Cómo es importante, cómo es fundamental el sostenimiento de la vida a partir de la vinculación con esos
con esos otros seres que tienen vida también, y que sin ellos no hay milpa, ¿no? Sin ellos no hay cultivo, sin ellos las semillas no dan, ¿no? Sin ellos, aunque llueva, si no se cumplió, si no se le dio la ofrenda al Señor del viento, al dueño del monte, si no se cuidó a los animales, entonces se regresará de alguna forma todo eso, ¿no? Y entonces no hay posibilidad, por eso hay un cuidado permanente para sostener esa relación, ¿no? Porque se trata de mundos que están conscientes de que no se está solo en el mundo y que somos apenas una parte de ese mundo, de esos mundos en relación, ¿no? Eso lo viven muchos pueblos hoy en día, y en mi pueblo lo vivimos, ¿no? Cotidianamente, en las ceremonias, con los círculos agrícolas, con los animales, a la hora de sembrar, ¿no? A la hora de sembrar, por ejemplo, cuando vamos a la siembra, siempre estamos pensando en las 3 semillas que hay que sembrar, ¿no? En los tres maíces que hay que sembrar, el frijol, la calabaza, pero también otros maíces que se tienen que dejar ahí para que los pájaros coman, porque si no se comerán todo, ¿no? O tenemos que pensar en que hay que sembrar un poco más siempre, ¿no? Dejar más semillas, porque de todas formas los animales tienen derecho a comer, dice mi papá, ¿no? Cuando, o sea, hay una idea de que es que son seres que también tienen derecho. Claro, también hay que ponerles un límite, ¿no? Porque a veces también se pasa, ¿no? O sea, ellos están, o sea, se está consciente de esa relación y no hay que dejar que se coman todo. O sea, sí tienen derecho a comer, pero tampoco se pueden comer todo, ¿no? Y porque también hacen falta, porque después otros los se alimentarán de ellos, ¿no? Y no solo las otras personas, sino otros animales se alimentarán de ellos, porque controlan a otros animales, porque conviven con otros animales o porque son seres sagrados, ¿no? Entonces, eso es parte de la cotidianidad de la gente, ¿no? El cuidado de las aves, de los animales del traspatio, forma parte de esa relación. Entonces, no hay precisamente una relación dicotómica jerárquica, sino hay y persiste también una relación de complementariedad, de relación profunda, múltiple. Todos tenemos una función en este mundo, ¿no? Todos necesitamos de todos. Por eso es que esas relaciones se cuidan, se alimentan a través de las ceremonias, a través de las ofrendas, a través de las fiestas, ¿no? A través de la convivencia, a través de las fiestas, de celebraciones de peticiones de lluvias, de ofrendas al Dios del viento, de agradecer por las cosechas, los rezos, ¿no? El dialogar con esos otros seres, por ejemplo, con las nubes, con la lluvia, cuando se ve que va a caer granizo. Lo que hacíamos nosotros ahora esta vez era, pues no habíamos hecho las cruces que se hacen con algunas flores del monte, ¿no? Y entonces lo que hicimos, bueno, pues hacer aunque sea, lo que hicimos fue buscar romero, buscar albahaca, y hacer cruces, e ir a hablarle al viento, a la nube, para que no cayeran truenos. Y es real, y no se destruyó nuestra milpa, ¿no? Porque se veía una nube tremenda y todos estábamos muy asustados porque dijimos, si esa lluvia cae, porque parece que es de ser de granizo, la gente sabe cuando es una nube de granizo, pues nos va a hacer mucho daño a nuestras milpas, ¿no? Entonces, bueno, esa relación, esos mundos en relación, parten de una epistemología, ¿no? Pero sobre todo también de una ontología, ¿no? La gente se sabe en relación, sabe y construye esa relación, cuida esa relación, actúa en el mundo, actúa y construye esa relación de forma interconectada porque se sabe parte de. Y esos mundos, ¿no? Aquí es muy importante decir entonces eso, que esos mundos se encuentran en peligro, y se encuentran en peligro desde hace 528 años, ¿no? Y seguimos encontrándonos en peligro ahora, en contextos como los que estamos viviendo hoy, de crisis planetaria, de crisis pandémica. Nuestros pueblos se encuentran amenazados, ¿no? Cada vez es más difícil sostener la vida, sostener las relaciones, estos mundos relacionales,
aunque se saben que no están separados, es cada vez también más difícil su existencia. Y estos mundos se encuentran amenazados por múltiples factores, entre ellos pues las amenazas, los megaproyectos, ¿no? Los megaproyectos son una forma muy clara, digamos, donde los pueblos se encuentran amenazados porque saben que están en peligro esos seres, esas montañas, esos ríos, los que habitan ahí, los mismos seres que son estas montañas, esos ríos, el viento, las lagunas. Hay una guerra contra todo eso, con este mundo en relación, ¿no? Porque al atentar contra los territorios, está atentando con estos otros elementos que construyen estas relaciones. Esta amenaza contra estos mundos en relación, pues no son vistas y no son negadas por la modernidad. Obviamente se ve como un montón de tierra, un montón de agua que hay que capitalizar, pero para los pueblos es el mundo mismo, ¿no? Es la vida misma. Son lo que nos hace ser parte de, ¿no? Y es algo que se cuida, y por eso es que se alimenta, por eso es que se defiende, porque sin eso estos mundos no se sostienen, ¿no? Esta idea de que la tierra no es nuestra, si más bien nosotros somos de la tierra, es real en ese sentido, porque así se consigue, ¿no? O sea, no solo es una consigna, sino es una forma de entender el mundo muy profunda y fundamental. Y bueno, podemos encontrar también muchas experiencias, muchos casos de estos mundos en relación, en donde podemos encontrar, por ejemplo, me gustaría citar brevemente este pensamiento a partir de la idea de la comunalidad, ¿no? Del planteamiento de la comunalidad, citando aquí a Jaime Martínez Luna, cuando dice, bueno, ser comunal es una forma de hacer comunal, como base de la resistencia desde la colonización de nuestros territorios. Por eso nuestra apuesta es a comunalizar la individualización colonial, ¿no? Esta idea de lo comunal también va de la mano con la idea de la integralidad, ¿no? En donde todos somos iguales, pero esa igualdad no en el sentido de la modernidad ilustrada, sino en el sentido de que todos los seres humanos, de que los seres humanos no son ni más ni menos respecto a los demás seres vivos. La gente mije se siente algo más al lado de los seres vivos, ¿no? Esta última frase la planteó en su momento Floriberto Díaz, ¿no? Este intelectual ayudo. Entonces, la lucha de los pueblos tiene como un eje fundamental reconstruirnos y reconstruir ese tejido de la vida, ¿no? Fortalecerlo. Está ahí, pero está amenazado. La apuesta es por recuperar ese camino que fue truncado con la colonización, ¿no? El derecho de los pueblos a existir como pueblos a partir de sus demandas de autonomía, de determinación, de su derecho a la tierra, son claves en la reconstrucción de ese mundo, de esos mundos relacionales. Es necesario entonces reencontrarnos con nuestras raíces, sanarlas, es necesario reescribir nuestras propias historias, contar nuestras propias historias, contar nuestras versiones de la historia, recuperar la voz, escuchar nuestros modos para nuestros propios fines también y para nuestras propias necesidades, siempre en relación con otros mundos también. Es necesario entonces reconstruir ese mundo fragmentado que ha pretendido, ¿no?, imponerse en todo el mundo, ¿no?, en todos estos mundos, pero hoy en día, ¿no?, como ha sido en todos estos siglos, pero hoy en día también es necesaria la reconstrucción de ese mundo fragmentado, porque es lo que nos dará posibilidades de vida. Y recuperar nuestra sabiduría, ¿no?, esa sabiduría negada, eso que fue colocado como no existente, como inferioridad, en lugar de la inferioridad de las creencias. Es muy importante reconstruir eso, importante mirar a esos pensadores, pensadoras que escribieron y que registraron también la sabiduría de los pueblos, por ejemplo, en los códices, ¿no?
Hoy yo, por ejemplo, me estoy metiendo también a aprender a leer lo que hay de los códices, lo que queda de los códices Newsabi. Aura Cumes, por ejemplo, también está haciendo un trabajo muy interesante de una relectura del Popol Vuh para contar otras historias, para intentar mirar desde otro lugar, desde esos otros mundos. Y en ese sentido también creemos que es importante disputarnos esos lugares hegemónicos que legitiman la escritura y que legitiman el saber, ¿no? Y que legitiman otros conocimientos y que niegan los conocimientos de nuestros pueblos. También nos estamos disputando esos lugares en la universidad, ¿no? Para quienes venimos de comunidades, para quienes venimos del campo, para quienes crecimos en los surcos, nuestro lugar era seguir estando en la comunidad, o ni siquiera eso, ¿no? Estar de trabajadores migrantes indocumentados en Estados Unidos. Ese era el destino que se nos trazó, por lo menos a los de mi generación, ¿no? Yo creo que el 90% de mis compañeros de la primaria y de la secundaria están en Estados Unidos indocumentados. Muchos de ellos, dos de ellos han regresado en estos meses en cenizas, ¿no? Porque no pudieron regresar, porque no se pudieron regularizar en Estados Unidos. Nuestro destino era ese. Pero algunos nos hemos colado y nos hemos salido de eso y hemos llegado a la universidad y estamos ocupando un lugar que no era destinado para nosotros. Y ahí queremos disputarnos esos lugares y esos horizontes de sentido, no porque creamos que sea el único lugar de construcción de conocimiento, sino para dar esa vuelta, ¿no? Y al final también esto nos está llevando a darnos cuenta que el lugar de conocimiento profundo para reconstruir el tejido de la vida no estaba allá, sino está en la raíz que tenemos, que está en nuestras comunidades, donde está la gente que está produciendo y que está cuidando y que está cultivando la vida. Habrá otros lugares, posiblemente, pero nosotros tenemos como referencia esos de los que nos hemos alimentado y que nos han sostenido y que hoy, por ejemplo, en este contexto de pandemia son los que nos sostienen. Yo he vuelto a trabajar más en el campo porque siempre he ido y venido, ¿no?, de la ciudad después de que salgo de mi comunidad para ir a la universidad. Pero hoy en día estoy metidísima en el campo, ¿no? En nuestra milpa estamos cosechando, entre clase y clase me voy a regar mis tomates, me voy a zacatear, me he ido a sembrar, me he ido a desenhiervar, me he ido a poner espantapájaros porque hay un pleito con los animales, ¿no?, que estuvieron comiendo la milpa. Pero es justo ese debate que yo traía con mi papá, ¿no? Los animales tienen derecho, entonces hay que dejarlos que coman, pero no tanto, entonces vamos a ver cómo, pero no vamos a matarlos porque ese no es el afán, ellos tienen que comer, ¿no? Entonces, nos toca recuperar, revalorar, encontrar en eso teoría y epistemología y ontología. En eso hay una teorización que se ha negado. Hay una interpretación, un análisis de la vida de la que yo me he alimentado, pero justo también, como les decía al inicio, esa negación, esa vergüenza por ser, ¿no? Esa aspiración a que el futuro está en el norte, ¿no?, en los Estados Unidos, eso permeó también la forma en la que yo pensaba y veía hacia afuera y no veía todo eso que teníamos adentro en nuestras comunidades y que seguimos teniendo, ¿no? Y que yo lo veo con mis padres que trabajan en el campo, mi madre en la parcela, en la milpa, que sabe perfectamente ella qué semillas, qué sí, qué no, cuándo sembrar, cuándo no sembrar, cómo dialogan entre ellos. Y cómo me hacen pensar justo en que no necesito colocarme desde el feminismo para poder reconocer las luchas de las mujeres y alimentarme de ellas. Entonces creo que ahí hay una riqueza muy importante y que estamos todavía, ¿no? Yo quiero pensar que todavía estamos en el límite tal vez, ¿no? Pero que aún existen esos otros mundos que tienen una fuerza impresionante, que al final son los que alimentan el mundo, ¿no? Porque los campesinos, las campesinas se alimentan del mundo, producen, la misma FAO reconoce que los campesinos y las campesinas producen 70-80% de los alimentos en el planeta, ¿no? Díganme ustedes si no son importantes. Ahí hay un potencial fundamental. Yo creo en el campo, yo creo en los campesinos, yo creo en las campesinas. Yo creo que necesitamos campesinizarnos, yo creo que necesitamos fortalecernos con la tierra, volver a la tierra, aprender de la tierra.
Pero para eso necesitamos también cuestionar ese proceso y conocer ese proceso que nos fragmentó de la tierra, ¿no? Que ha apostado a la fragmentación. Para no pensar en que solo es una cultura, en que solo es folclore, que es qué bonito los campesinos, no, sino para entender cuáles son las causas que han generado esos procesos de fragmentación. Por eso he empezado con todo este rollo y por eso digo, bueno, sí reconozco que desde ahí yo encuentro un pensamiento que me ayuda a entender, a interpretar cómo se ha dado esta fragmentación de la vida y frente a qué estamos, ¿no? Estamos ante una guerra contra los pueblos que no es de ahorita, que no es solo con el neoliberalismo, que tiene una historia y que esa guerra contra los pueblos no solo es contra las personas, ¿no? Es contra todos los seres vivos, es contra todo lo existente, y que en eso las universidades, las instituciones, el Estado han jugado un papel que reproduce y que impone esa fragmentación de la vida, y que ante todo eso están nuestros pueblos. Y tenemos muchas cosas que nos dejaron escritas, aun cuando muchas fueron quemadas. Hay cosas escritas y hay otras cosas que están en la palabra, en la memoria, en las acciones, en la forma de vivir, en la forma de construir mundos que están ahí en la tierra, con nuestras comunidades, con los abuelos, con las abuelas y que tendremos que cultivar, que cuidar para que esa semilla, esos conocimientos sigan alimentándonos, sigan alimentando a las siguientes generaciones y esos otros mundos que existen y que están ahí puedan florecer. Bueno, pues lo dejaré aquí porque ya no sé cuánto tiempo llevo y quisiera tener pues que tengamos oportunidad para poder escuchar pues sus comentarios, más que preguntas, ¿no? Porque no sé si tenga yo respuestas, pero comentarios que podamos conversar, que podamos intercambiar. Eso me gustaría y pues dejo aquí el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carmen. He aprendido con mi hija en este asunto de tener escuela virtual, que su maestra dice, vamos a manifestar nuestro agradecimiento, voy a decirlo, vamos a manifestar nuestro agradecimiento con Carmen, ¿no? Es algo muy bonito también hacerlo así, porque también nos hace sentirnos, a pesar de todas estas desventajas, ¿verdad? De la no cercanía física, pues también nos sentimos las personas conectadas. Y también podemos tener la oportunidad de escucharnos, de resonar, ¿verdad? De que se nos movilicen sentimientos y pensamientos y recuperar también pues nuestras historias, nuestro lugar. Muchas gracias, Carmen, por este compartir también desde tu lugar, un compartir también profundo, reflexionado, y también un compartir que pese a lo difícil que podamos vivir este tiempo, este espacio histórico que nos hace encontrarnos, donde sí es una guerra contra la vida misma, ¿no? Buscamos e insistimos y estaremos en eso de buscar formas de florecer en esa diversidad que somos, ¿no? Que somos de una manera más integral. Ahora que te escuchaba, y que a mí me inspira mucho la manera también en cómo te colocas, porque ese es un lugar también, ¿no? Que desde donde se construya nuestro sentido de vida, el significado y bueno, y esto que llamamos episteme, ¿no? Construir otras epistemes también desde este espacio, pues académico, ¿no? Donde sí es importante construir resistencias y resignificar muchas maneras de incluso de producir conocimiento y de construirlos, de alimentarnos y redefinir metodologías para ello, darle lugar. Recordaba algo muy, muy presente para mí que me enseñaron las abuelas y los abuelos del Totonacapan. Yo soy de esa región. Tengo carita sonriente, ¿no?
dicen algo así muy, muy claro y muy contundente. Las personas tenemos que buscar de dónde venimos, ¿no? ¿Cuál es nuestra raíz? ¿De dónde venimos? ¿Qué animal nos acompaña? ¿Qué espíritu nos acompaña? Para saber dónde estamos y para saber a dónde vamos. Porque si no, el alma se pierde, ¿no? Pierde su lugar, ¿no? Y esto que me resuena mucho y lo conecto por desde qué lugar, ¿verdad? Nos repensamos como mujeres académicas, tal, y sin eso de no negar nuestra propia profundidad histórica, ¿no? De no negar nuestro propio entorno, nuestro territorio, nuestro lugar de crecimiento, ¿no? Yo también crecí en una zona rural, ¿no? Y por supuesto la escolaridad, ¿no? La escolaridad nos ha salvado, ¿no? Nos ha salvado de vivir otras historias, ¿no? De tener otros caminos y nos ha traído acá, ¿no? Y desde ese lugar, pues también es importante regresar y reconectarse en ese que somos. Pues bien, vamos a tener pues el intercambio, ya voy a dejar yo la palabra, el intercambio pues de opiniones, de sensaciones, reflexiones que nos suscita, a las que nos ha invitado Carmen. Tenemos el espacio del Facebook, a mí me van a enviar algunos comentarios y preguntas que voy a estar socializando aquí. Y también a las compañeras y los compañeros que están conectados aquí a través de esta plataforma de Facebook, del Zoom, pues abrimos este espacio para quien quiera tomar la palabra. Puede tomarla así libremente o si hay varias pueden poner esta cosa de iconito que es la mano y entonces yo voy viendo quién quiere participar. Por favor, está abierta la rueda. Sí, Ela. No te escuchas. No te escuchas. Si puedes abrir tu micrófono. A ver si ya me escucho ahí. Ya. Bueno, muchas gracias, Carmen Cariño. Ayer el doctor Enrique Leff hablaba sobre la trama de la vida, esta crisis civilizacional, y yo hacía la pregunta, ¿qué tipo de educación necesitamos? Entonces necesitamos un tipo de educación que cuestione el proceso colonizador. Necesitamos una comprensión de cómo llegamos hasta aquí, qué ha pasado en nuestra historia de vida, entender las causas profundas. La educación actual tiene una tarea pendiente y grave en el sentido de que no estamos conocer para cuidar. ¿Y qué no conocemos? La vida. ¿Por qué? Porque como tú decías, se ha planteado esto a nivel de instituciones, currículo, programas, prácticas, en el sentido de siempre estar pensando en los mercados laborales y dejar pendiente esta importancia del aprecio a la vida. Entonces, una educación para conocer la vida, el tejido de la vida, la relación con los otros seres, con la otredad, con la naturaleza, con la biosfera. No puede sernos desconocido la cosmología, las ciencias de la Tierra, la biología molecular, y en ese sentido la importancia también de los saberes ancestrales. Entonces, coincido mucho, hay una tarea pendiente de la educación, y no podríamos decir en términos generales, sino porque al mismo tiempo en esos procesos de educación hay estas alternativas que ya se están dando desde diferentes lugares, de diferentes espacios, a pesar y en contra de cierta educación que aún sigue profundizando en este discurso colonizador. La tarea pendiente que tenemos es apreciar, conocer la vida para replantear
nuestras formas de sentir, de pensar, de convivir y de apreciar. Sí coincido cuando dices que estamos en el límite, sí, y ahí tenemos muchas posibilidades. Yo te felicito Ecodiálogo, me encantó esta parte. Y esta parte, desde donde nos encontremos, hay que profundizarla. ¿Cómo es que llegamos hasta aquí? ¿Cuál es ese discurso colonizador? ¿Cuál es esa modernidad? Porque hay múltiples problemáticas, el patriarcado, la cuestión de género, la economía. No es o sea, hay otros tipos de economía que tendríamos que valorar, empezando por reconocer nuestros espacios locales. Gracias. Gracias. ¿Alguien? Vemos si hay algunas intervenciones, ¿te parece, Carmen? Y después devuelves. Sí, Ajá. sí, me parece muy bien. ¿Alguien más? ¿Sí? Cris, abre tu micrófono, por favor. Sí, pues muy contenta de conocerte, Carmen. Me parece, pues hemos, digamos, a través de los años en el Centro Ecodiálogo, pues hemos venido trabajando muy en resonancia con lo que tú planteas y en algún momento encontramos pues tu referencia también a través de los escritos y toda esta visión que has venido desarrollando desde tu propia experiencia de vida y desde la manera como tú construyes y esta visión de las ontologías relacionales de los pueblos originarios, no solamente desde lo que estudias, sino desde cómo lo integras a tu propia vivencia, es pues justamente lo que hace que tus planteamientos sean profundamente, digamos, profundamente, llamémosle como palabra verdadera, ¿no? O sea, de una manera metafórica, no porque estemos defendiendo verdades, sino esta manera metafórica de ver la palabra como algo que viene del corazón, ¿no? No solamente de un racionalismo, digamos, de libros, sino de una experiencia de vida que es puesta en la reflexión de una manera creativa, de una manera emotiva, y esto le da mucha fuerza a tu palabra, y en ese sentido pues escucharte y no solo leerte nos da a mí me da mucha alegría y me da mucha fuerza también en términos del trabajo que hemos venido haciendo también desde la sociología rural, digamos, con estas perspectivas de revalorar la cultura campesina como una forma de estar en contacto con estas digamos, perspectivas, con estas ontologías ancestrales, ontologías originarias, porque de una u otra manera, como tú lo has dicho, los pueblos campesinos, aunque se hayan descampesinizado, como se dice, ¿no? Tienen en su raíz esta forma que nosotros hemos digamos, conceptualizado, esta forma de
de relacionarse desde la epistemología de lo sagrado, no desde esta epistemología que propicia una relación, no lo sagrado como algo supranatural, sino lo sagrado como esta relación de vida precisamente, con la naturaleza, con los otros, o sea, no convirtiendo o cosificando lo que está afuera, sino dándole esta sustancia de vida, y en ese sentido entonces se convierte en una relación donde hay interrelación, no una relación donde hay dominación, sino donde hay una interrelación no jerárquica y no con el propósito de dominar, sino de aprender. Entonces, todo esto, pues hemos también nosotros nutrido el trabajo desde este lugar de aprender a construir un diálogo de saberes desde posiciones que cuestionan a la universidad, ¿no? También de la manera como tú lo planteaste, que cuestionan estas formas dominantes que han legitimado justamente la colonización del ser y del saber, ¿no? Pues de todos los pueblos y de todos los quienes habitamos, aunque no provengamos de pueblos propiamente campesinos, sino más bien de lugares urbanos, como es mi caso, que soy originaria de la Ciudad de México, donde cohabitan también, a pesar de ser una gran urbe, pues muchas formas complementarias de asumir y no dicotómicas de asumir tradición, modernidad. Supongo que tú también lo has vivido en tus largas estancias en nuestra antigua Gran Tenochtitlan. Entonces, bueno, pues tenerte en el Centro Ecodiálogo es muy, aunque sea virtual, qué lástima, pero bueno, también a lo mejor si no fuera virtual no hubiera sido posible tenerte. No lo sabemos, si hubiera sido posible para ti viajar. Entonces es un gran, digamos, una gran contribución el que tú estés hoy en estos festejos de aniversario de nuestro centro. Me emociona muchísimo escuchar tu palabra y pues no tengo ninguna pregunta. Ya las preguntas vendrán después y los intercambios vendrán después a partir de esta primera relación. Gracias. Gracias, Cris. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Enrique? Ábrete. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Carmen. Como te decía, pues primero que todo agradecerte mucho que hayas aceptado la invitación. Para nosotros era muy importante tu voz, tu palabra, tu presencia. Igual lamento mucho que no podamos sentir en vivo aquí en nuestra palabra tu presencia, pero estoy seguro que será un inicio de un conocimiento que se va a ir estrechando más, y en cuanto se pueda, pues podemos hacer algo para que puedas venir. Y pues tus compartencias pues me generan muchas cosas, que algunas pues rememoranzas en cuando mencionas esta frase que dice todo tiene corazón. Y bueno, en particular nosotros trabajamos más en la ciudad, trabajamos en los parques, trabajamos ahorita
en la resistencia en los parques, porque no nos dejan entrar a los parques, pero nos metemos a los parques. En este sentido, generando procesos urbanos de otras saludes posibles, ¿no? Y en ese sentido me llama mucho la atención cómo la modernidad y el conocimiento establecido ha, digamos, cosificado a los microorganismos, desalmándolos, descorazonándolos y convirtiéndolos en nuestros enemigos mortales en una guerra fratricida que nos está pues llevando al despeñadero, ¿no? Y cómo me llama mucho la atención cómo en todas partes, en todo el mundo, la narrativa guerrerista y la narrativa que invisibiliza los saberes otros, por ejemplo, cómo los pueblos originarios se relacionaban con, por mencionar, estudios han mostrado que el factor común a todos los pueblos originarios es la fermentación. Es decir, en la alimentación la fermentación es el eje fundacional porque es la manera de estar teniendo una microbiota, o sea, de estarnos llenando de microbioma y estar generando esta ecología y este diálogo de no desde lo otro como el agente que me viene a destruir, ¿no? Y entonces me llama mucho la atención cómo se ha impuesto y la hemos internalizado estas narrativas que yo le llamo patriarcales de la guerra y del terror y del temor al otro, ¿no? A través del bozal, de la máscara, ¿no? Es muy interesante cómo en Estados Unidos a los negros en los siglos XIX y todavía en el siglo XX como una marca de control se les obligaba a usar el bozal, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se ha instalado esta narrativa y cómo inclusive desde muchos espacios que uno esperaría esta corriente crítica, esta perspectiva crítica a las categorías del patriarcalismo, las recibimos y somos los paladines para defender toda esta narrativa que se está instaurando por parte del capital internacional. Y las otras dos cosas que quería comentarte es una que lo comentó una compañera, este reto en la educación y sobre todo en ecodiálogo lo vemos en la educación transdisciplinar, ecopedagógica, como dice Silvia Rivera, de despatriarcalizarnos cada día, porque hay una violencia que ejercemos desde el poder del conocimiento, desde el censar al estudiante y mucho peor al estudiante que se atreve a cuestionar nuestros grandes principios, ¿no? Entonces hay muchos niveles de violencia que ejercemos y creo que es un gran pendiente. Estamos en el inicio de percibir las profundas ámbitos de violencia que ejercemos en los espacios de la educación. Y creo que ahí, pues, supongo que conocerás este libro de Restrepo, El derecho a la ternura como un espacio que se dice muy bonito, pero que hay que construirlo en el hacer, en el conocer. Y la última cosa que quería comentarte es, y que me interesaría muchísimo que pudiéramos platicar, porque yo trabajo con círculos de hombres. Tenemos una cooperativa de constructores que se llama Alma de Barro, y ahí trabajamos las nuevas masculinidades, ¿no? Trabajamos esta sanación del hombre que está, pues, violentado brutalmente por el cemento, por la cultura del albañil, ¿no? Que es impresionantemente violenta hacia adentro de ellos y que a través de ahí la ejercen en una enorme violencia hacia las mujeres, hacia el otro, ¿no? Y entre ellos mismos lastimándose, peleándose, los accidentes y todo esto que está alrededor de toda la industria de la construcción y de la violencia de la construcción industrial. Entonces, bueno, comentarte que hay ahí varias cuestiones y me dará mucho gusto
que en algún momento podamos conversar. Y pues muchas gracias por traer esta voz que es muy importante para el diálogo de saberes y la transdisciplinaridad a nuestra celebración del Centro Ecodiálogo. Gracias, Carmen, y te mando un abrazo. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Hay algunos comentarios en el chat. Se los voy a leer. De Jessie, dice, agradezco la presencia de Carmen y sus palabras. Más allá de la parte teórica o académica, coincido en la postura de la defensa de la vida y permanezco alerta a la comprensión de que la vida está interrelacionada. Me quedo reflexionando en la construcción en la frase de las y los zapatistas, la construcción de un mundo donde quepan todos los mundos y cómo podemos seguir el intento de construirnos y recrear el mundo actual que se nos hace hostil y lleno de violencia, resistir y trascender las estructuras políticas y epistemológicas y sociales que tienden a perdernos en el colonialismo. Otro comentario de Ichel Ortiz. Muchas gracias por este espacio y esta oportunidad de escucharles. Me da esperanza para poder trasladar lo aprendido el día de hoy hacia mi hijo pequeño. Me encantó la idea de que debemos encontrar nuestras raíces para sanar nuestra propia historia. En temas de salud mental, esto es muy importante y habría que aceptarlo en el sentido más amplio, en donde como sociedad, comunidad, debemos hacerlo para poder generar el impacto en cada persona. Todo está conectado y solo en colectivo podemos recuperar lo perdido. Es esperanzador escuchar esto en estos tiempos. Lindo, ¿verdad? También tenemos un comentario en Facebook Live. Tenemos el saludo desde Austria de Alexandra Sacher. Alexandra, un abrazo grande, muy entrañable tu presencia en Ecodiálogo. Te extrañamos también. Creo que vamos a pasar a darle la palabra a Carmen para ver en estas resonancias, ¿verdad? Que nos comente sus impresiones. Adelante. Gracias. Bueno, pues voy a ir comentando algunas ideas también que surgen a partir de sus palabras, que agradezco muchísimo. Yo también me siento muy contenta, muy a gusto, me siento pues en un espacio acogedor, ¿verdad? A pesar de esto que hemos dicho de la distancia, pero me siento bastante a gusto con ustedes. Creo que estamos pues en sintonía, ¿no? Esa sintonía, esa energía que nos lleva a poder construir también estos intercambios. Pues sí, sin duda, yo parto de este mundo campesino que tiene una epistemología y una ontología que se construye en relación y que también he venido pensándola como en espiral, ¿no? Ontologías en espiral, en la medida que no se trata de pensar en que esas ontologías son como de un campesinado estático, paralizado en el tiempo, ¿no? Como también se ha construido la idea de lo campesino. Justo esta idea es pensar cómo esas ontologías también se han movido, también generan dinámicas, también se mueven justo para recuperar formas ancestrales, pero también para adoptar nuevas formas que se van construyendo en el tiempo, nuevas realidades, ¿no? Hay un pensamiento campesino, una ontología campesina que en ese sentido por eso es contemporánea, ¿no? Porque no se ha quedado atrás dentro de esta historia lineal, ¿no? Sino al contrario, se piensa como lo han planteado los pueblos cunas, con un futuro que posiblemente ya fue, ¿no? Y en ese sentido, el tiempo, la cuestión del tiempo, de los ritmos, de la naturaleza,
de los ciclos vitales, toman un sentido distinto. Para eso, bueno, yo creo que sí necesitamos hacer ese esfuerzo que ya ustedes están haciendo. Atreverse a hacerlo desde la universidad me parece muy valioso, porque no se hace, pues, ¿no? Y porque hay grietas muy pequeñas, sí, pero a veces no son no tienen la fuerza. Yo creo que lo que ustedes están haciendo es mirar esas otras ontologías también y darles un sentido que permita revalorar, ¿no? Aprender, ser un referente de todo esto. Entonces, bueno, estas epistemologías y esas ontologías de vida para mí han sido un referente muy importante que intento poder poner en diálogo en la medida de lo posible también, ¿no? Porque se puede pensar que son creencias, como decíamos, ¿no? Pero quienes las vivimos sabemos que no son simples creencias, sabemos que es algo real, ¿no? Sabemos que existen estos seres, sabemos que vienen nuestros muertos en los días de Día de Muertos, ¿no? Sabemos que estamos conviviendo y eso lo vamos aprendiendo. Esa es otra cosa que también me parece muy valioso. No se nace siendo comunal, digamos, ¿no? Utilizando este concepto de los compañeros, hermanos, mijes, zapotecos. No se nace siendo comunal, se hace uno comunal. Y eso nos da posibilidad de ser. Porque, bueno, hay quienes tenemos el privilegio de haber nacido en la tierra y de tener un contacto con la tierra y de habernos criado en los surcos y de saber cómo se siembra, cuándo se siembra, qué hierbas hay que cortar, qué hierbas no, qué hierbas se pueden comer, cuáles no, qué animales sí, qué animales sí tenemos que sacarlos de la milpa y cuáles hay que dejar que estén porque en realidad lo que están haciendo es abonando, mejorando, ¿no? O sea, hay un privilegio campesino, ¿no? Quisiera verlo así. Porque el lugar desde donde nosotros estamos mirando el mundo es un lugar que no cualquiera lo tiene. Me interesa a mí darle esa vuelta, no el de la conmiserabilidad, no el de ay pobres, no. Creo que ahí tenemos un lugar de enunciación muy potente. Pero eso no quiere decir que sea exclusivo de quien nace en una familia campesina y se cría como campesino. Creo que es posible comunalizar la vida, fortalecer, entender nuestra vida en relación, pensar desde esos mundos, ¿no? Y entonces por eso vale la pena construir y reforzar y rescatar y crear, imaginar pedagogías para la vida, pedagogías con los pies en la tierra, ¿no? Que también he pensado yo en esas pedagogías en espiral, pedagogías con los pies en la tierra, pedagogías para la vida, que efectivamente cuestionen este sistema que no solo es patriarcal, por supuesto que es patriarcal, pero no solo es patriarcal, es colonial, es racista, es heterosexista, es patriarcal. Todo eso al mismo tiempo y todo junto, no de forma separada. Y tienen una raíz muy importante en ese proceso de construcción, de anulación de lo otro y en ese proceso de imposición, ¿no? Desde mi perspectiva y desde con la que yo he pensado en colectiva, con compañeras y con distintos espacios, es esa imposición de ese sistema moderno colonial de género que va de la mano con la construcción de la no humanidad de ese otro colonizado. Y en esa construcción colonial de género, los varones colonizados en realidad no van a ser tampoco considerados plenamente humanos. También van a estar por abajo de la línea del ser, como lo plantearía Frantz Fanon. Estarían por abajo y ese lugar de inferioridad también los coloca en un lugar de inferiorización por debajo de las mujeres del colonizador, ¿no? Que tienen el privilegio de raza, un privilegio de clase también, ¿no? Aunque no es privilegio de género. Es complejo esto, ¿no? Pero yo creo que apostarle a todas esas formas, por eso es importante no quedarse solo en un eje y por eso también mi apuesta es esa, a no nombrar, o sea, parto también de no nombrarme como feminista, porque al final el feminismo pone demasiado énfasis en las mujeres. Y a mí, mi apuesta de liberación no es solo con las mujeres. Mi apuesta de liberación es contra desde todos esos mundos y por todos esos mundos.
las plantas, los animales, esas formas de pensar, esas formas de ser, los hombres de mis comunidades, las mujeres de mis comunidades, de las comunidades, de los pueblos, de los barrios populares, la gente racializada y la vida que ha sido racializada. Entonces ahí me parece, o sea, por muy interesante y muchas cosas valiosas que plantea el feminismo y los múltiples feminismos, pero bueno, yo no lo veo suficiente, digamos, ¿no? Entonces es importante despatriarcalizar, pero también descolonizar en el sentido de cuestionar profundamente no solo el patriarcado, sino el racismo, el clasismo, el sexismo que opera, ¿no? Que opera de forma imbricada, que opera de forma fusionada en cuerpos y en vidas que han sido racializadas, deshumanizadas, inferiorizadas, bestializadas, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. También quisiera retomar esto que plantea Ixchel, ¿no? De buscar nuestra raíz, que comentaba yo y que ella lo retoma de una manera muy bonita. Buscar nuestras raíces, conectarnos con la tierra. Para eso digo, si estoy pensando, sin duda, desde los campesinos, como campesina, pero todos tenemos contacto con la tierra, ¿no? Solo que hay mucha gente, o sea, la mayoría de la gente no sabe que tiene contacto con la tierra, pareciera que este contacto no existe. Justo tiene que ver, o sea, ahí tiene mucho que ver cómo se ha construido este mundo fragmentado, ¿no? Este mundo de la fragmentación. Quienes tenemos el privilegio de estar en la tierra todos los días sembrando, sabemos que hay una conexión con la tierra y la cuidamos, y hacemos parte de ella y nos entendemos en esa relación. Pero hay mucha gente que piensa que no lo tiene. Pero yo creo que todos tenemos un contacto con la tierra. Muchos más de los que nos imaginamos tenemos un contacto con la tierra. Reconstruir ese contacto con la tierra nos va a hacer darnos cuenta de que vivimos también en mundos en relación y que es importante rescatar esos mundos. ¿De dónde viene el agua que se toma en las ciudades? ¿De dónde viene el aire que se respira en las ciudades? ¿De dónde viene lo que comemos en las ciudades? ¿De dónde viene? Viene de la tierra. ¿Y bajo qué relaciones de producción, bajo qué relaciones se produce eso? Ahí eso tenemos que cuestionar, ¿no? ¿Se produce bajo la explotación solo de hombres? Si nos quedamos que se produce solo la explotación de hombres, pues estamos viendo una sola parte. Estamos viendo que mucho de lo que comemos viene de la explotación, no solo de hombres, sino de la naturaleza, ¿no? Y eso ahí va expandiendo también nuestra mirada y eso nos va reconectando justo con esa tierra de la que somos parte. Entonces creo que es importante comunalizar, ¿no? Que es importante reconocernos parte de ese tejido de la vida, ubicarnos en ese lugar dentro de ese tejido, porque también eso nos da una posibilidad o múltiples posibilidades de poder hacer algo. Algo más que decir yo me solidarizo con aquellos campesinos, que al final esos campesinos tienen comida, tienen aire, tienen agua y se saben parte de. No es una cuestión, me parece, de solidaridad, sino de reconocernos desde dónde estamos para que desde ahí podamos construir ese tejido que se ha roto, no desde un discurso salvacionista como ha hecho el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, sino desde una relación de complementariedad, de equilibrio, de hermandad, de parentesco. Y ahí yo creo que tenemos muchas posibilidades. Puede ser algo tal vez que pueda sonar muy utópico, no sé, pero es una forma de vida campesina que es real, ¿no? Que no es solo pues, imaginación, aunque sí que tenemos mucha imaginación, pero no es solo eso, no es imaginación, ¿no? Es una forma de vida, es un modo de vida que creo que puede compartirse y que los campesinos, las campesinas lo han compartido y creo que han siempre estado dispuestos a compartir con esos otros mundos y con esas otras personas que pareciera no tienen contacto con la tierra. Pero somos de tierra, somos de la tierra y es importante fortalecer esos vínculos porque ahí está una posibilidad y ahí hay que construir pedagogías, eso es cierto, ¿no? Y creo que la experiencia que ustedes tienen está abriendo una brecha, un camino, un surco que permitirá pensar que está acercándose a la posibilidad de construcción de una pedagogía a otra, que construya desde otra relación no jerárquica, que aprenda desde otros referentes,
que coloque a pensadores y a pensadoras desde otros lugares, que lo lleve a la academia, ¿no? Y que esta apuesta por también salir desde esa lógica de la academia, pues contribuye, pues sin lugar a duda, me parece, abrir esa grietita, ¿no? Que como dicen los zapatistas, al final puede ser muy importante para derrumbar este sistema. Creo que en realidad tampoco es que había preguntas, ¿no? Eran comentarios, y que igual parto un poco para compartiendo algunas de las ideas que surgen en referencia a estos comentarios que ustedes muy amablemente me hacían. No sé si hay alguien más por ahí pendiente. Muchas gracias, Carmen. Tenemos tiempo, tenemos unos minutos más. Por Facebook no tenemos aún comentarios, pero si alguna compañero aquí en el Zoom quiere también comunicar algo, preguntar algo, compartir su reflexión, tenemos tiempo. Estoy buscando, en eso que uno tiene que navegar, ¿no? Entre... ¿Alguien más? Zulma, yo. Eduardo, sí, por favor. Buenos días a todas y todos. Les saludo desde aquí, igual desde el Centro Ecodiálogo. Carmen, no nos conocemos. Directamente quiero decirte una o dos cosas. En particular, que yo te conocí apenas hace unos 5 o 6 meses porque mi esposa estudia una maestría en género y me compartió un documento que leyó tuyo de epistemologías otras, precisamente. Ella estudia aquí en la Universidad Veracruzana y creo que está conectada por aquí. Entonces, la verdad me gustó mucho tu documento y por allí inmediatamente creo vi una conferencia que impartiste. Y pues honestamente me sensibilizó mucho esa conferencia porque pues hablas muy desde la emoción, yo sentí, muy desde tu experiencia, muy desde tu vida. Y ha sido bien importante para mí conocerte. Yo estudié en la UAM Xochimilco, en la maestría, en la de desarrollo rural. No voy a comentar cosas que tal vez después, en una comunicación directa contigo, compartiré toda esa experiencia, ¿no? Pero pues, honestamente, ha sido un gusto, un placer escucharte, porque exactamente yo creo que hay un clasismo en la universidad, un racismo, que yo he vivido, de hecho, en su momento, y que también del que me cuido por la forma en cómo lo pueda reproducir todo, el machismo, mi patriarcalismo, el propio clasismo y racismo que yo pueda reproducir, no solo dentro de la universidad, sino fuera. Cuando aprendí de Bourdieu el término de violencia simbólica, comprendí que hay muchas violencias que no se ven, ¿sí? Y que tampoco jurídicamente se juzgan. No hay un aparato institucional que el Estado-nación incorpore, pero que están presentes en la vida de todo ser humano, como ayer decía Enrique Leff. Estamos realmente, me pregunto, y te pregunto no para ahorita, porque hay muchas personas que todavía creo sería bueno participen,
sino para conversar en algún otro momento porque sentí esa empatía epistémica de vida contigo desde que te leí. Y realmente, como lo conversábamos ayer con Enrique Leff, la pregunta devenida ahora de tu conferencia que yo siempre me hago en la vida, en términos de empatía, de convivialidad, de convivencia humana, de respeto, si estamos preparados para ser consciente de mi violencia, si conozco socráticamente mi violencia, mi respeto, mi fraternidad, la disposición que tengo de construir diálogo, colaboración, transformación del mundo, que mucho como académico pregono en el mundo. Ayer se hablaba mucho del ser y la pregunta que yo me hago es si realmente somos conscientes de nuestro ser humano. Y a partir de esa conciencia individual, construir colectividad. Hay mucho que platicar, pero en verdad, te lo puedo decir, eres de las personas que más maravillosamente he visto que tejen todo el aparato académico que te ha ofrecido esa vida, esa vivencia, con tu vida personal. Ya pronto por ahí, aquí creo tenemos tu número, te escribiré seguro casi terminando la conferencia, y abrazos para todas y todos, desde la diferencia que todos somos y natural en la naturaleza, en la vida. Mi saludo para todas y todos. Gracias, Carmen. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Hay un comentario en el chat de Zoom, pero quiero preguntar si alguien más quiere tomar la palabra. Isa, por favor. Hola, buenos días. Pues una alegría, Carmen, escucharte, verte. En el equipo que trabajamos en Ecodiálogo, desde la línea de creatividad social y comunidades sostenibles, pues has inspirado mucho nuestro trabajo. Tenemos un proyecto en la región centro de Veracruz, que es un proyecto del Centro Comunitario de Tradiciones, Oficios y Saberes, en Chiltoyá. Y en estos últimos años hemos estado pues escribiendo un relato sobre todo este proceso de una investigación colaborativa. Y en el último año de nuestro trabajo de escritura de este texto, que recoge pues el proceso de un trabajo de pues, casi 10 años, pues has inspirado mucho nuestro trabajo, nuestro escrito, has acompañado nuestras ideas, junto con Floriberto Díaz y Jaime Martínez Luna, que hemos estado pues leyendo y abrevando de eso, para entender cómo estas grietas, ¿no? que existen, estas grietas que construimos, y desde esta grieta pues es una alegría escucharte hoy, porque pues da aliento para seguir caminando las mujeres, haciendo un camino en la academia y un camino hacia la esperanza. Estoy muy emocionada de escucharte, me ha resonado mucho, y me ha resonado una frase que dijiste, que es los lugares que nos han sostenido. Para mí las historias, las pequeñas historias que contradicen a las historias dominantes, que ponen en sintonía, digamos, como estas prácticas de conocimiento y de sistemas ancestrales, pues son justamente la posibilidad de generar estos modos de vida actual en un mundo de fragmentación, en un mundo de globalización, en un mundo de devastación, pero que coexisten estas prácticas de resistencia y que nos enseñan muchas cosas de cómo seguir trazando los caminos en comunidad. Entonces, creo que uno de nuestros trabajos que para mí yo he asumido como pues este compromiso
es que las historias, las pequeñas historias cuentan, y nuestro trabajo es testimoniar también estas pequeñas historias, porque en esas historias pequeñas podemos encontrar indicios de muchas cosas que son valiosas para nuestra vida. También esta frase que dijiste, bueno, que mencioné, los lugares que nos han sostenido, a mí me lleva como a esta necesidad de tierra, a esta necesidad de vínculo, a esta necesidad de conexión, ¿no? Entonces, pues eso, agradecerte mucho, me da mucha alegría escucharte y bueno, te compartiremos nuestro documento que se llama Reinventando Sentidos Comunitarios, te lo haremos llegar porque será pues también para nosotros un encuentro de diálogo y que podamos compartir en otros momentos. Gracias. Gracias, Isa. Voy a dar lectura a un comentario que tenemos en el chat, es otra vez de Jessie. Estando en contacto con amigas y amigos de la Sierra de Songolica, rememoro desde esta convivencia que el cambio del mundo occidental no reside desde una persona o desde el liderazgo, más bien desde el accionar comunal. Y ahí está uno de los grandes retos que tenemos como personas que, como yo, hemos vivido en la ciudad. Y siempre se nos inculcó que la individualidad, éxito individual, es lo que importa y cómo podemos recrear la comunalidad. También tenemos, permítanme tenemos comentario de Nayeli Nava en Facebook Live. Muchas gracias por todo lo compartido, Carmen, esta mañana. Pequeñas historias que contradicen las historias dominantes, ¿no? Se queda en esa resonancia que llamamos. ¿Alguien más quiere decir algo? O yo tomo la palabra. Bueno, yo compartirte también, ¿no? Unas ganas enormes, pues, de seguir haciendo charlas y comentando, intercambiando opiniones y retroalimentándonos, ¿no? Estos espacios, pues, son muy bonitos porque nos permiten también sentir que nos conectamos, que en las cosas en las que andamos, en las preguntas que nos habitan, ¿verdad? En el horizonte que deseamos construir, pues encontramos a otras personas que también andan por cosas similares y eso es muy reconfortante, ¿no? Es muy reconfortante porque pues son pequeñas grietas, ciertamente, no son grietas grandes, son pequeñas grietas, construir historias distintas, narraciones distintas. Y lo que quiero compartirte, Carmen, es que a mí, pues, por cosas de la vida, este tema de lo pedagógico, aunque también mi formación académica viene de la sociología, la antropología, pero también, no académicamente, pero de bastante rigor, de la educación popular, pues me resuena mucho esta dimensión pedagógica, ¿no? Y algo que me quedo reflexionando es que no solo, digamos, para pensar y construir otras pedagogías distintas, que tenemos una variedad de experiencias que nos nutren mucho, ¿no? Experiencias que son desde contextos y necesidades, que alimentan mucho la reflexión y eso ha sido, pues por varias décadas, ¿no? Estas experiencias han alimentado más bien el campo, digamos, de la discusión de la pedagogía crítica en los ámbitos académicos. Esto ha sido valioso, ¿no? Y en ese sentido también, revisando eso y tras algunas andanzas, ¿no? En cuestiones de educación popular, pensando la educación popular, intentando practicar la educación popular desde la universidad, ¿no? Desde la universidad. Algo que es pues muy necesario es construir espacios de autoformación, ¿no? Porque lo pedagógico de quienes estamos a cargo en programas distintos, ¿no? Que estamos a cargo en la responsabilidad de promover
pues procesos de reflexión, de producción de conocimiento y en programas de profesionalización, incluso en programas de posgrado de investigación. Es necesario revisar nuestras propias pedagogías en las que hemos crecido, ¿no? Nuestras propias, cómo hemos entendido qué es aprender, cómo hemos entendido el conocimiento, porque porque es importante revisar las prácticas, ¿no? No solo a nutrirnos de discursos, que hay muy buenos discursos y muy buenos referentes teórico-metodológicos, pero que sí es importante esa revisión, digamos, esa vuelta a esa praxis pedagógica, que es un asunto de todos los días, ¿no? Y que sin esa revisión, y vamos también al asunto del encuentro, ¿no? Del encuentro desde donde hablamos, desde donde producimos, desde donde reflexionamos, desde estas historias que nos habitan a cada quien, pues está unido, ¿no? Nuestro quehacer pedagógico, que además nos gusta mucho, ¿no? Pero esta dimensión de la praxis pedagógica, no solo, digamos, en nuestro accionar hacia esta formación, ¿no? Con personas, que es una retroalimentación, sino también en esta revisión también de nuestra propia historia de aprendizajes, digamos, ¿no? Porque esa interlocución o esa imbricación, ¿no? A la que llamas, desde ese lugar, desde ese ser, desde dónde hablo, cómo me constituyo, pues no es un asunto fijo, es un constante movimiento, ¿verdad? Una constante redefinición, resignificación de experiencias, donde implica pues vigilarnos un poco, ¿no? Darnos cuenta un poco, pues de cómo vamos haciendo eso que llamamos lo pedagógico. Nada más. Bueno, pues muchas gracias por lo que me dicen y les agradezco pues en nombre de mis ancestras y ancestros porque soy resultado de ello, ¿no? Cuando yo comparto en espacios así, cuando comparto mis clases también, cuando comparto, siempre voy pidiendo permiso, ¿no? Y hoy en la mañana le pedía permiso a mis ancestras, ¿no? A Betty, que siempre está conmigo, a mi abuela, que está aquí, justo aquí permanentemente su altar, ¿no? Ahí están mis abuelos. Yo les decía, denme la fuerza, acompáñenme para poder conectar, ¿no? Para poder en este proceso poder llegar y poder construir ese diálogo. Entonces, pues yo he pedido permiso y trato de hablar con el corazón, trato de pensar desde ahí también, a partir de la experiencia, a partir de la vida, a partir de lo complejo también que es eso, porque no es tan sencillo colocarlo en este lugar que pueda ser como un elemento que nos ayude a identificarnos, a compartir, a comprenderlo. No es tan fácil hacerlo, pero yo creo que es muy importante, ¿no? Y he apostado también por ese camino y en ese sentido pido permiso todo el tiempo para poder hacerlo. Porque todo el tiempo también agradezco, ¿no? Estos comentarios que ustedes me hacen me está llevando a pensar muchas otras cosas que se quedaron ahí sin ampliar o sin desarrollar, o que estaban ahí, no encontraba yo como por dónde hacerle, ¿no? Por dónde conectarlo, pues me ayuda mucho a pensar en ese sentido, ¿no? Y yo les agradezco mucho el compartir, que hayan revisado pues algunos textos, el que estas ideas hayan sido inspiración para organizar sus propias reflexiones, porque les digo, no son ideas exclusivamente mías de forma individual, sino es el diálogo, el aprendizaje que yo he tenido pues con todas estas referentes que yo comentaba al inicio de la presentación, y en donde sin duda pues mis ancestras son clave, ¿no? Son la fuerza que me permite hablar desde el corazón, como les decía, y que me motiva también a seguir un camino que ellas comenzaron, ¿no? Me refiero a mis abuelas y campesinas, pero me refiero de una forma muy importante a Betty, ¿no?
Entonces, ella fue quien, ¿no?, fue abriendo este camino y juntas comenzamos a pensar muchos de estos temas. Cuando yo era una niña y cuando yo era ella era adolescente. Y después seguimos trabajando y ha sido pues un referente muy importante. Esto que yo estoy planteando, Betty también lo venía planteando, no hubo tiempo para continuar con estos pensamientos, pero ella lo sigue, o sea, no desde este mundo, ¿no? Desde otros mundos Betty nos acompaña y está todo el tiempo. Justo ayer hablábamos con mis sobrinos, ¿no?, que ahora está por aquí, diciendo, es que acabamos de ver a mi tía que pasó en el jardín, ¿no?, porque había una mariposa blanca, grande, y dijo, ahí está mi tía, vamos a saludarla, o sea, siempre está ahí, ¿no? Y es como está, ¿no? Betty está de muchas formas y esta parte, gran parte de este pensamiento y este compartir y estas reflexiones vienen de algo que comenzamos juntas cuando niñas en los surcos y en la milpa detrás de la yunta. Entonces yo les agradezco esta oportunidad que ustedes me dan también de compartir y de colocarnos en un nivel de diálogo, ¿no?, donde una niña campesina, una hija campesina no tendría que estar, ¿no? Creo que estamos caminando por un camino que nos enriquece a todos, a todas, a todos. Yo lo hago con mucha alegría y con mucho gusto de poder hacerlo. Muchas gracias. Carmen, pues no nos queda más que agradecerte profundamente compartir, tu generosidad, tu tiempo, tu espíritu y el corazón puesto en este espacio que se siente, ¿no? Se siente bastante. Y también, fíjate que hoy me desperté pensando en Betty, en tu hermana. Entonces, también por su presencia también en este mundo paralelo. Un abrazo muy grande, recibe un abrazo de todas las colegas, los colegas de Ecodiálogo, de este espacio, que esperamos puedas conocer en algún momento, ¿no? Y podamos iniciar pues un camino de compañeras y compañeros en este andar, ¿verdad?, de construir otros horizontes. Un abrazo grande. Y muchas, muchas gracias. Muchas gracias a quienes nos han acompañado en esta sesión por Facebook y por este espacio de Zoom. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Abrazos. Hasta luego. Abrazos a todas, a todos. Adiós. Adiós, adiós.